Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que sucede en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva meses, incluso aún más menos dando vueltas, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esos rumores, esas miradas, esa química innegable en Erkenci Kuay? Pues bien, parece que la historia estuvo lejos de haber terminado. Hoy vamos a desenterrar algunos secretos, analizar algunas declaraciones y, por supuesto, especular un poquito. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, les pido un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les prometo que siempre estamos buscando la primicia jugosa. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora su preparo copyright nse un cafecito turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu u con diéresis más menos en me a descubrir q copyright es lo que realmente siente Demet Özdemir por Can Yaman. Porque según parece la cosa es tú que arde. Desde que protagonizaron Erkenci Kuay, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, la prensa y los fans han estado obsesionados con la idea de que Demet y Can fueran algo de ese que compau más menos eros de trabajo. La verdad es que la química en pantalla era innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esa conexión superíndice 3N, parecua sacada de un cuento de hadas. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Que si estaban saliendo en secreto, que si se habían peleado, que si Can le había propuesto matrimonio. Un verdadero culebro superíndice 3N, dentro y fuera de la pantalla. Ambos actores en su momento negaron rotundamente cualquier romance. Insistieron en que eran solo buenos amigos y profesionales. Pero, ¿de verdad les creemos? Porque seamos sinceros, a veces las palabras no dicen toda la verdad. Las acciones, las miradas, los gestos a menudo hablan mucho de ese fuerte. Y en el caso de Demet y Can, esos gestos parecían gritar a los cuatro vientos que había algo de ese que amistad. ¡Ay, esos gestos! ¿Recuerdan cuando Can le dedicaba miradas tan intensas a Demet que parecía que la estaba hipnotizando? Y esas risas compartidas, esos roces accidentales durante las grabaciones. Por favor, ni que fuéramos tontos. Hasta el ese despistado podía ver que entre ellos había algo especial. Y no solo lo digo yo, sino miles de fans alrededor del mundo que analizaban cada capítulo de Erkenci Kuay con lupa, buscando ese munimase más menos al de que su amor trascendiera la pantalla. Luego, la serie terminó superíndice 3. Can se mudó superíndice 3 a Italia para seguir su carrera y, aparentemente, la relación superíndice 3N entre ellos se enfrió superíndice 3. Demet empezó superíndice 3 a salir con otros chicos, incluso se casó superíndice 3, aunque como todos sabemos, ese matrimonio no duró superíndice 3. Y Can también copyright N tuvo sus propios romances, algunos ese públicos que otros. Esos romances de Can. ¿Se acuerdan de su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana? Aquello fue un torbellino medio urtico. Fotos en yates de lujo, cenas románticas, declaraciones apasionadas. Parecua que Can había encontrado el amor verdadero en Italia. Pero como suele suceder en estos casos, la relación superíndice 3N se desvaneció superíndice 3 tan pido como había empezado. Y luego claro vinieron otros romances, algunos ese fugaces que otros, pero ninguno que lograra capturar la atención superíndice 3N del público como lo hizo su supuesto romance con Demet. Pero copyright pasó superíndice 3 realmente entre ellos durante todo este tiempo. ¿Dejaron de hablarse por completo? ¿Guardaban algún rencor? ¿O seguía habiendo algún sentimiento latente? Estas son las preguntas del Miyu superíndice 3N, mis chismosos. Y la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sabemos es que el silencio a veces dice de ese que mil palabras. ¿Por copyright nunca hablaron abiertamente de su relación superíndice 3N? ¿Por copyright se mantuvieron tan copyrighticos ante las preguntas de la prensa? ¿Acaso tenían miedo de lo que pudiera pasar si confirmaban su romance? ¿O simplemente querían proteger su intimidad?
Son preguntas que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva, pero que siguen alimentando la leyenda de Demet y Can. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque en los últimos meses hemos visto algunas más menos sales que sugieren que la historia entre Demet y Can podría no haber terminado. Empecemos por las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente, algunos fans han notado que a veces muy sutilmente dejan likes en publicaciones relacionadas con el otro. O que comentan cosas que parecen indirectas dirigidas al otro. Su copyright que suena un poco paranoico, pero en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada movimiento, cada gesto, es tú calculado al milímetro. Las redes sociales son un campo minado, mis chismosos. Un simple like puede desatar una tormenta de rumores y especulaciones. Y Demet y Can lo saben muy bien. Por eso su comportamiento en redes sociales es tan intrigante. ¿Serán solo coincidencias? ¿O estarán enviando mensajes secretos a Trabu Copyright, ese de la web? Yo personalmente me inclino por la segunda opción superíndice 3N. Porque en este mundo del chisme, no hay nada que me guste ese que descifrar CEU superíndice 3 digo secretos. Pero la cosa no se queda solo en las redes sociales. También Copyright N hemos escuchado algunas declaraciones de personas cercanas a los actores que han alimentado a UNMUS los rumores. Un amigo en común, por ejemplo, comentó superíndice 3 hace poco en una entrevista que Demet y Can tienen una conexión superíndice 3N muy especial. Aunque han pasado por momentos difíciles, siempre habrá algo entre ellos. ¡Boom! Esa frase por sí sola es suficiente para encender todas las alarmas. Hay esos amigos indiscretos. Siempre hay alguien dispuesto a soltar la bomba y a ponerle pimienta al asunto. Y esta declaración superíndice 3N del amigo en común de Demet y Can es oro puro para nosotros, los chismosos. Porque confirma lo que muchos sospechábamos, que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Que hay una conexión superíndice 3N profunda, un vínculo especial que ha sobrevivido al tiempo y a la distancia. ¿Serú amor? ¿Serú pasión superíndice 3N? ¿Serú simplemente un cariño más menos o sincero? Tendremos que seguir investigando para descubrirlo. Y luego estuvo el tema de las entrevistas. Hace unas semanas, a Demet le preguntaron directamente sobre Can en una rueda de prensa. Su respuesta fue, digamos, ambigua. No negó superíndice 3 que tuvieran una buena relación superíndice 3N, pero tampoco confirmó superíndice 3 nada. Dijo algo a su como Can es un gran compau más menos cero y le deseo lo mejor en su carrera. Una respuesta típica de celebridad, pero si le prestamos atención superíndice 3N al lenguaje corporal de Demet durante esa respuesta, podemos notar cierta incomodidad, cierta tensión superíndice 3N. ¿Estar ocultando algo? Las entrevistas son un arte, mis chismosos. Y las celebridades son maestras en el arte de esquivar preguntas 5 superíndice 3 modas y de dar respuestas ambiguas. Pero a nosotros no nos engau más menos an. Sabemos que detrás de cada sonrisa forzada y de cada frase diplomática, se esconde una verdad mucho jugosa. Y en el caso de Demet, su lenguaje corporal la delata. Se nota que no se siente CEU superíndice 3 moda hablando de Can. Se nota que hay algo que no quiere revelar. ¿Serú que todavía siente algo por él? ¿O simplemente quiere evitar que la prensa siga especulando sobre su relación superíndice 3N? Tendremos que estar atentos a sus superíndice 3 y más entrevistas para ver si suelta alguna pista de ese. Ahora, llegamos al punto clave del vídeo, Copyright, ¿es lo que realmente siente Demet Özdemir por Can Yaman? Aquí es donde entran en juego nuestras especulaciones, basadas en todo lo que hemos analizado hasta ahora. Prepárense para un viaje al interior de la mente de Demet Özdemir, mis chismosos. Porque vamos a analizar sus sentimientos, sus emociones y sus deseos profundos. Creo que es innegable que en algún momento Demet sintió superíndice 3 algo muy fuerte por Can. La química en Erkenci no se puede fingir. Y aunque ambos negaron un romance, estoy convencido de que hubo algo que amistad. Tal vez no llegaron a tener una relación superíndice 3N formal, pero una conexión superíndice 3N profunda. La química es un ingrediente fundamental en cualquier telenovela, mis chismosos. Y en Erkenci la química entre Demet y Can era simplemente explosiva.
Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecua indicar que estaban enamorados. Y aunque ellos se empeu más menos harán en negarlo, la verdad es que el público se tragu superíndice 3 la historia con gusto. Porque en el fondo, todos queremos creer en el amor verdadero. Y la historia de Demet y Can nos daba esa esperanza. Ahora bien, la pregunta es, ¿esos sentimientos siguen vivos? Despú copyright ese de tantos aún más menos os, despú copyright ese de tantas experiencias, despú copyright ese de tantos romances fallidos, ¿todavía hay una chispa entre ellos? El tiempo lo cura todo, o eso dicen. Pero, ¿serú verdad en el caso de Demet y Can? ¿Habrá logrado el tiempo borrar los sentimientos que una vez tuvieron el uno por el otro? ¿O seguirú habiendo una chispa latente, esperando el momento oportuno para encenderse de nuevo? Es una pregunta difícil de responder, pero yo creo que Creo que el amor verdadero cuando es autocopyrightico, nunca se desvanece por completo. Puede que se atenúe, que se esconda, pero siempre queda una pequeña más menos a llama encendida en el corazón superíndice 3N. Yo creo que Creo que Demet, en el fondo, siempre ha tenido un cariño más menos o especial por Can. No su copyright si ese cariño más menos o se ha transformado en amor, o si simplemente es un recuerdo bonito de un momento especial en sus vidas. Pero creo que aunque no lo reconozca públicamente, Can ocupa un lugar importante en su corazón superíndice 3N. El primer amor nunca se olvida, mis chismosos. Y aunque no estoy segura de que Can haya sido el primer amor de Demet, estoy convencida de que fue un amor muy importante en su vida. Un amor que la marcó superíndice 3 para siempre. Un amor que, a pesar del tiempo y de la distancia, sigue presente en su memoria. Y no solo eso. Creo que Demet, en cierto modo, lamenta que las cosas no hayan funcionado entre ellos. Quizás se arrepiente de no haber dado el paso, de no haber arriesgado mucho ese quizás se piensa que si hubieran estado juntos, su vida sería diferente. El arrepentimiento es un sentimiento muy poderoso, mis chismosos. Y creo que Demet, en el fondo, se arrepiente de no haber luchado por su amor con Can. Quizás en su momento no se sintió superíndice 3 preparada para dar el paso. Quizás se tuvo miedo de lo que pudiera pasar. Pero ahora, después copyright ese de tantos aún más menos os, se da cuenta de que dejó superíndice 3 escapar una gran oportunidad. Y eso, mis amigos, es algo que pesa mucho en el corazón superíndice 3N. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos leer la mente de Demet Özdemir. Pero veis un donos en todo lo que hemos visto y escuchado, creo que es una teoría bastante plausible. La especulación superíndice 3N es la base del chisme, mis chismosos. Y nosotros somos expertos en especular sobre la vida de los Demu, asu que no me culpen por dejar volar mi imaginación superíndice 3N, y por crear teorías sobre la relación superíndice 3N de Demet y Can. Es lo que mejor sabemos hacer. Y ahora, la gran pregunta, ¿creemos que podrá haber una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can? ¿Podríamos verlos juntos de nuevo, no solo en pantalla, sino también copyright N en la vida real? El final feliz es el sueu más menos o de todo chismoso, mis amigos. Y en el caso de Demet y Can, un final feliz sería que volvieran a estar juntos. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Podrán superar sus diferencias, olvidar el pasado y darse una nueva oportunidad? La respuesta es incierta, pero yo creo que vale la pena mantener la esperanza. Aquí las cosas se ponen muy complicadas. Ambos tienen carreras exitosas, vidas muy diferentes y seguramente mucho equipaje emocional. Reconstruir una relación superíndice 3N después copyright ese de tantos aún más menos os no es fácil. El equipaje emocional es una carga muy pesada, mis chismosos. Y Demet y Can después copyright ese de tantos aún más menos os y de tantas experiencias, seguramente tienen mucho equipaje emocional que cargar. Reconstruir una relación superíndice 3N después copyright ese de tanto tiempo no es tarea fácil. Requiere mucha valentía, mucha comprensión superíndice 3N y, sobre todo, mucho amor. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor siempre encuentra un camino. En las telenovelas turcas todo es posible, mis chismosos. Los amores imposibles se hacen realidad, los villanos se redimen y los finales felices siempre llegan.
Asu que no perdamos la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Porque en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Además hay un factor importante a tener en cuenta, la nostalgia. Tanto Demet como Can son conscientes del impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus carreras. Saben que los fans los siguen amando como pareja. Y esa nostalgia podrá ser un poderoso incentivo para volver a trabajar juntos. La nostalgia vende mis chismosos. Y Demet y Can lo saben muy bien. Saben que los fans de Erkenci Kwai siguen suspirando por su amor. Y esa nostalgia podrá ser un factor determinante para que vuelvan a trabajar juntos. De hecho, se han escuchado rumores de que podrán estar planeando un nuevo proyecto juntos. Una película o una serie, algo que les permita revivir la magia de Erkenci Kwai. Si eso se confirma, será una prueba irrefutable de que, al menos a nivel profesional, la relación superíndice 3N entre ellos sigue siendo fuerte. Un nuevo proyecto juntos será la bomba, mis chismosos. Será la confirmación superíndice 3N de que la relación superíndice 3N entre Demet y Can sigue siendo fuerte, al menos a nivel profesional. Y Q Copyright N sabe si vuelven a trabajar juntos, quizás la chispa se encienda de nuevo y decidan darse una nueva oportunidad. Y si vuelven a trabajar juntos, Q Copyright N sabe Q Copyright podrá pasar. Quizás la chispa se encienda de nuevo. Quizás se den cuenta de que Q Copyright S de todo, estuvieron destinados a estar juntos. El destino es caprichoso, mis chismosos. Y Q Copyright N sabe si el destino tiene preparado un final feliz para Demet y Can. Quizás estuvieron destinados a estar juntos, a pesar de todo. Solo el tiempo lo dirá. En fin, mis chismosos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un verdadero misterio. Un misterio que nos tiene enganchados desde hace aún más menos os. Y aunque no sabemos Q Copyright de para el futuro, podemos estar seguros de que seguirá dando mucho de Q Copyright hablar. La historia de Demet y Can es un culebro superíndice 3N que nunca termina, mis chismosos. Y nosotros los chismosos estaremos a Q para seguir cada capítulo con atención superíndice 3N. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que la química entre Demet y Can en Erkenci Kwai fue innegable. Aunque negaron un romance, hay indicios de que hubo algo más que amistad. Demet podrá sentir un cariño más menos o especial por Can y lamentar que las cosas no hayan funcionado entre ellos, y aunque una reconciliación superíndice 3N parece difícil, nunca hay que descartar la posibilidad, especialmente si vuelven a trabajar juntos. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet y Can deberán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios abajo que los leo todos. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les prometo que siempre estamos buscando el chisme ese jugoso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.